lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro ilustre invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios. Mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela con la nueva opinión pública que son ustedes, amigos. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. En Instagram estamos en Mingo Blanco TV. Un saludo a todos por allí. Y bueno, ustedes ya se suscribieron a nuestro canal rcr750.com. También estamos en todas las plataformas a través de RCR750 y transmitimos a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Manuel Figuera es nuestro amigo brillante, médico, internista e infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Un gran abrazo. ¿Cómo le va? Gracias nuevamente por la invitación. Doctor Figuera, ¿usted se vacunó? Sí, casualmente en el centro donde trabajo en privado nos avisaron 12 horas antes que teníamos que ir a vacunarnos en el hospital Domingo Luciani. Permitieron un tercio de los que habíamos pedido para vacunar. Nosotros tenemos uno de los centros privados donde yo trabajo. Vemos muchos pacientes con COVID. Bueno, afortunadamente fuimos seleccionados sin saber por qué y cómo, ¿no? Incluso antes que otras clínicas mucho más grandes que nosotros. Pero usted no tiene el carnet de la patria. No, no tengo. Y qué bueno, ¿no? Porque como está hecho. Fíjese, doctor Figuera, ahí tenemos muchísimos temas para conversar con usted. Marilia en el Está Circulando estaba encantada que lo tuviésemos como entrevistado hoy. Hablábamos esta semana con el equipo de producción. Algunas personas nos cuentan, nos refieren de personas que han tenido el virus. Y quiero preguntarle si esas personas, al haber superado el virus, cuando le hacen el examen de despistaje, de PCR, que dice que ya no tiene la peste, eso es como haberse vacunado, doctor. Esa persona tiene, ¿cómo diría? Tiene anticuerpos que le permiten, es como si se hubiese vacunado, y dígame si eso es completamente incorrecto. Bueno, sí y no. Todos los días aprendemos cosas nuevas a lo largo de la pandemia, que ya lleva más de un año. Uh-huh. En el pasado, en el 2020, haber sufrido la infección generaba suficientes defensas, anticuerpos y una defensa celular que evitaba la posibilidad de tener reinfecciones. Era realmente raro. Pero el virus tampoco se queda tranquilo. El virus va cambiando y mutando en la medida que la humanidad le permita seguir generando muchas infecciones. Y tenemos nuevas variantes como la que ha aparecido en Brasil o la que apareció en Sudáfrica, que tienen capacidad de escape simplemente los anticuerpos que se producen, ya sean por vacunas o eventualmente por infecciones pasadas. Se calcula que en Brasil, con esta variante P1 que circuló hoy de manera importante en Manaus, un 25-61% de los casos fueron reinfecciones. Eso significa que la variante P1, que es la que está circulando en Venezuela, uh-huh, tiene una alta posibilidad de producir reinfecciones, y lo vimos. Vimos muchos pacientes que habían tenido infección en el 2020 y simplemente en el 2021 volvieron a infectarse. Y lamentablemente algunos de ellos hasta fallecieron en la segunda infección. Entonces, tener la tranquilidad de porque uno tuvo una infección en el pasado, te va a proteger por una infección en el futuro, realmente eso no es así. Hay que seguir protegiéndose a pesar de haber sido vacunado, a pesar de haber sufrido la infección en el pasado, porque el virus va a seguir mutando en la medida que la gente, desde el punto de vista individual, colectivo y gubernamental, siga siendo irresponsable. Y la irresponsabilidad en Venezuela lamentablemente prela. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿A qué se deben las variantes? ¿Por qué surgen las variantes? ¿Qué es lo que ocurre allí? Oye, las variantes ocurren en la medida que el virus sigue infectando a más y más personas. Uh-huh. Los virus de este tipo, los coronavirus, ellos tienen la capacidad de mutar 2 veces al mes. Uh-huh. Pero si eso ocurre, una infección, vamos a decir, relativamente controlada, pero si ocurren millones y millones de casos en el mundo, simplemente le estamos dando la capacidad de cambiar. Cada vez que un virus entra e infecta a una persona, el virus internamente dentro de esa persona puede cambiar, puede
modificarse siendo una nueva generación, y la modificación puede ser algo muy puntual, y esa modificación puntual puede darle capacidad al virus de ser más contagiante, de ser más agresivo, o lo contrario, de volverlo menos contagiante, menos agresivo. Pero definitivamente por selección, los virus que son mucho más contagiantes se diseminan mucho más rápido. Es como la misma selección natural que ocurre a nivel de las especies, de los animales. Bueno, los virus tienen esa capacidad de buscar ser prevalentes dentro de la humanidad, y en la medida que la humanidad le demos la facilidad, comportándonos de manera inadecuada, no usando mascarilla, reuniéndonos y haciendo fiestas y reuniones gigantescas, bueno, simplemente la infección va a diseminarse más, y las variantes ocurren en los países que quizás están siendo más irresponsables, como ha ocurrido en Brasil, por ejemplo. Claro. Ahora fíjese que lo voy a comprometer porque veo que el comportamiento, el virus pareciera que es inteligente, pues, ¿no? El comportamiento no opera igual en todas las personas. Y lo comprometo además, doctor, para que usted nos hable del pre-COVID, el COVID y el post-COVID. Porque hay muchas cosas que hemos escuchado. Bueno, el pre-COVID, bueno, está por supuesto el cuidarnos, ¿no? El aseo de las manos, el distanciamiento, el buen uso del tapaboca, porque a veces insisto que veo mucha gente que lo usa como si fueran los pantalones de Cantinflas, y entonces yo digo, bueno, no se están cuidando de verdad, y uno debe exigirle a una persona que se encuentre, que sale de un ascensor que no tiene el tapaboca, oye, vale, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tú no te estás cuidando? Pero es que yo no sé si aquí hay que incluir la buena alimentación o tomarse la vitamina C que mandan, o además la vitamina D, y después cuando tienes el COVID, doctor, ilústrenos también un poco, porque hay gente que tienen que ponerle unas inyecciones, a otra gente le da solamente una gripecita con un poquito de quebranto y fiebre, pero a otra gente lo mata. ¿No? Y después hablemos del post-COVID, que es también una mortificación que hay, porque hay gente que queda con unos dolores que no puede moverse y no le mandan absolutamente nada, ¿no? Sino paciencia, ¿no? Tienes que estar allí acostado, tranquilo, porque tienes que poco a poco comenzar a oxigenar la sangre que te llega a las extremidades, para que puedas ir más o menos agarrando cómo venías caminando antes, porque la gente se cansa de ir para la cocina o se cansa de estar parado bañándose, pues, ¿no? ¿Por dónde comenzamos esta historia? Bueno, la historia comienza por el inicio. Antes de sufrir COVID, evidentemente lo que hay es que buscar prevenirlo, pero para ello hay que saber cómo se contagia COVID-19. Uh-huh. Y simplemente las personas que están infectadas, con o sin síntomas, uh-huh, ellos al hablar, al gritar, al cantar, emiten gotas de secreciones respiratorias. Uh-huh. O si tienen síntomas tipo tos o estornudo, al estornudar, al toser, botan más cantidad de secreciones respiratorias, de pequeñas goticas que tienen el virus en esas secreciones. Entonces, el modo de contagio es por esas personas infectadas, al hablar, al gritar, al cantar, botan esas goticas que nos llegan a los demás a través de la boca, la nariz, entran, y también a través de los ojos, y así nos contagiamos. Entonces, vivir obsesionado, limpiando superficies, echándose alcohol en gel, limpiándose las manos, quizás no es la medida más importante de prevención, porque el riesgo por contacto es realmente raro de que uno se contagie de esa manera. El contagio es por reunirnos con otras personas. Okay. El andar sin mascarillas con otras personas que pueden tener un riesgo de contagio mucho mayor que nosotros, y eso es lo más importante. Uh-huh. Y no hay ninguna pastillita, ni gotas milagrosas, ni medicamentos, ni vitaminas que eviten la infección. Okay. El único elemento que evita la infección es la vacunación y el uso de mascarillas, o proteger bien la puerta de entrada del virus, que es la nariz, la boca y eventualmente los ojos. El uso de las mascarillas, la careta facial si uno tiene contacto con muchas personas, y el mantener el distanciamiento, porque las goticas de secreciones respiratorias no llegan a una distancia, las más grandes no llegan sino a 1 o 2 metros, pero hay unas pequeñitas que llamamos aerosoles, que son las que pueden estar dentro de habitaciones, dentro de ambientes cerrados, y por eso el otro aspecto es la ventilación, tener las ventanas abiertas, permitir que el aire circule. Eso es lo más relevante. Si la gente hiciera caso en el uso universal de mascarillas, no se reuniera con otras personas de manera inadecuada, incluso a la hora de trabajar, a la hora de comer, uno se quita la mascarilla y está sentado con otra persona, y ese es el modo como se contagia muchas veces a las personas, uh-huh, compartiendo con otros, siendo entes sociales, y por eso es muy difícil controlar esta infección, porque simplemente les tienes que decir a la gente, mira, tienes que ser antisocial o manejarte a distancias, o manejarte con mecanismos de estos electrónicos, telecomunicaciones. Entonces definitivamente es complicado. Entonces
Vitaminas no previenen, eso es un gasto innecesario. Las vitaminas funcionan en las personas que tienen deficiencia de vitaminas. Por supuesto que si yo estoy mal alimentado y me enfermo, voy a tener una peor infección. Y desde el punto de vista individual, las personas que se enferman, la pregunta es por qué algunos se complican y otros no. Es una pregunta que tiene múltiples variantes, pero sabemos que la edad es un factor importante. A mayor edad, mayor riesgo que te compliques. La obesidad es otro factor. Mientras más peso uno tenga y sea más obeso, más riesgo de que te complique. El ser hombre también tiene mayor riesgo de morirse que las mujeres. Y adicionalmente, si uno fuma, si uno tiene problemas cardíacos de los pulmones. Pero hay personas que son totalmente sanas y se complican. Entonces se especula que debe haber otros factores genéticos adicionales que están en investigación. El punto es no averiguarlo. Individualmente es mejor no enfermarse. ¿Por qué? Porque viene el post-COVID y hay personas que quedan después de una infección por COVID, si sobrevive, quedan con secuelas pulmonares, cardíacas, neurológicas, o personas que tienen una infección leve y moderada que lamentablemente quedan con síntomas prolongados. Quizás para tranquilidad de todo el mundo, la gran mayoría tiene una infección leve a moderada. De hecho, de todos los infectados, un 30-40% tiene una infección sin síntomas, asintomática. Y de los que tienen síntomas, un 80% tiene una infección leve moderada que no requiere hospitalización. Entonces, los que se complican son un porcentaje bien bajo de todos los enfermos. Lo que pasa es que cuando alguien se enferma individualmente, uno no sabe si uno va a ser el que va a salvarse sin mayores consecuencias o que te vas a complicar, o incluso si tuviste una infección leve, que es lo que preocupa. Hay estudios en deportistas que a pesar de no haber tenido grandes síntomas, quedaron con problemas cardíacos que pueden durar meses en resolverse. Entonces, definitivamente la prevención es lo más importante y es lo que hemos insistido, prevención a través de la vacunación, que es el único elemento que nos evita que nos enfermemos, junto con la educación para que las personas usen la mascarilla al salir del ascensor, al reunirse, al estar con otras personas, simplemente entiendan la importancia del uso adecuado de la mascarilla. Claro. Ahora, explíqueme algo, doctor. He escuchado que se trata de una enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Porque ¿qué es lo que se inflama? ¿Se inflama el hígado? ¿Se inflama el páncreas, el estómago, los pulmones, el corazón? ¿Qué es lo que ocurre dentro del organismo cuando se dice que es una enfermedad inflamatoria? Oye, el virus tiene como una llave que encaja muy bien con una puertica que es un receptor que se llama AC2 o los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y ese tipo de receptores o proteínas están presentes en múltiples células, en células respiratorias, sobre todo respiratorias superiores, en células del corazón, de la circulación, lo que uno llama la capa interna de las arterias, que es el endotelio. Está presente a nivel del sistema nervioso central, en los riñones, en distintos órganos. Entonces, por eso es que COVID puede dañar tantos sitios en general y es una enfermedad sistémica, o sea, no es una enfermedad que compromete solo el pulmón, sino todo el órgano y todo el cuerpo en general. Y hoy en día se está diciendo que es más una enfermedad vascular, una enfermedad de la circulación, porque afecta principalmente las arterias, produce trombos y definitivamente es una enfermedad terrible. Entenderla bien, bueno, eso es la labor que tenemos que hacer los profesionales de salud, los científicos, pero lo que uno puede explicar a una audiencia en general, que definitivamente es mejor no sufrirlo esto, porque uno puede tener daños en el corazón, en los riñones, en el cerebro, en distintas partes, y por eso las personas que se recuperan, incluso teniendo una infección leve, a veces quedan medio tontados, débiles, con problemas de memorias, de sueño y hasta pérdida del olfato, el gusto, que pueden durar meses. Entonces, hay que insistir en ese aspecto. Debemos evitar enfermarnos y para ello debemos vacunar en Venezuela y tener las vacunas y hacer las cosas bien, que lamentablemente en Venezuela muchas cosas se hacen mal, pero bueno, hay cosas que nosotros podemos hacer bien independientemente de lo que hagan las autoridades, y es cuidarnos, usar la mascarilla, evitar reuniones innecesarias. Hay un gentío que no se ha enfermado y si sigue haciendo las cosas bien, seguirá sin enfermarse, a pesar de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos. Entonces, en Venezuela es responsabilidad del Estado vacunar, es responsabilidad del Estado hacer las cosas bien, pero en un país donde están vacunando con carnet de la patria, que están vacunando eventualmente VIP a personas muy importantes o que están vacunando aparentemente con cobro de vacuna, lo cual es absurdo porque en el resto del mundo, hasta en el muy capitalista Estados Unidos, están simplemente dando las vacunas gratuitamente y a todo el mundo. En Venezuela, que la cuna del comunismo del siglo XXI, entonces están cobrando las vacunas. Es absurdo eso. Y simplemente somos un mal ejemplo de lo que
no debe hacerse en el mundo, lo que no debe hacer un país en cuanto a vacunación. Somos el país con menos vacunación prácticamente en todo el continente, menos del 1% de vacunación. Y Wow. todo un oscurantismo en lo que se está haciendo. Entonces, ese no es el camino. Y si ese es el camino que se pretende, no sé cómo vamos a alcanzar 70% de vacunación en agosto. Eso es un comunicado populista que simplemente es un anuncio más y no nos sirven los anuncios. Lo que necesitamos son hechos. Y un hecho sería que tuviéramos las vacunas y estuviéramos vacunados de manera equitativa, equilibrada, sin ningún tipo de carnet. Lo único que necesita la gente para ser vacunada es el nombre y el apellido, y más nada. Claro. En Estados Unidos hay venezolanos que se están vacunando porque viajan allá, y es increíble que sea más fácil un venezolano vacunarse en Estados Unidos que en el propio país donde nació. Sí, bueno, estamos hablando, amigos, con el doctor Manuel Figuera. Hay preguntas porque corrió ayer, incluso la noticia fue internacional, el peligro que se corre cuando alguien se vacuna, por ejemplo, de la Sputnik y después se pone la Pfizer, entonces que vienen daños peores. Por otra parte, háblenos del sistema COVAX y de esa manipulación política que hay con relación a la cuestión de vacunación en nuestro país. Vamos a ahondar con el doctor Figuera sobre ese particular y satisfacer todas las inquietudes que están llegando y las preguntas para el doctor Manuel Figuera. Pero eso será en momentos porque vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Frutos del bosque. Ajaja, qué bello nombre, ¿verdad? De ese helado de mis amigos de heladería Vegan Fruit. Usted este fin de semana los va a disfrutar, los va a degustar, los va a compartir en la familia, porque hay que ver la felicidad de los abuelos, de los chamos, que son intolerantes al gluten, al azúcar, al huevo, a la leche. Bueno, para eso precisamente. Pero esto son para toda la familia, porque la gente fitness también los disfruta y los goza. Además de, bueno, está parchita, está stracciatella, merengue, limón, guanábana, piña colada, ideal también para el fin de semana, que me dicen que va a ser bastante calor este fin de semana, así que ustedes tienen cómo comunicarse con ellos. Veganfruit.com, ahí tienen incluso los puntos Vegan Fruit, los puntos de venta Vegan Fruit. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Usted todavía no conoce la farmacia CVS y más. No puedo creerlo. Bueno, visítelos este fin de semana. Véngase mañana sábado al CCCT. Estamos en el CCCT, farmacia CVS y más. Todo lo demás. Y cuando decimos todo lo demás, es que usted puede venir aquí a hacer mercado. Usted puede reservar sus medicamentos. Puede llamar hoy y los puede ir a buscar mañana utilizando el WhatsApp 0412-209-0826. Pero si necesita hacer algún obsequio, un presente, un detalle, puede ser un perfume. Los tenemos, pero a unos precios insólitos. Si necesita un examen de la vista, está la óptica. De todo esto integrado, todo esto dentro de la farmacia CVS. Por eso insisto que es un nuevo concepto en todo, para un nuevo concepto de vida. Nivel C1 del CCCT frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. Farmacia CVS y más, todo lo demás. Quiero que usted diga, lo merezco y me voy a dar un gustazo este fin de semana. Y le voy a encargar a Lucrecia y a Wilfredo que me traigan mortadela tapara con pistacho italiana, jamón serrano, chorizo de ajo. Yo les estaba hablando de los productos magros que tienen ahora Wilfredo y Lucrecia. Pidan el jamón ahumado, el jamón de pavo, bueno, está el jamón de pierna, el jamón selva negra, no lo pelen, pero también el lomo embuchado. Bueno, ustedes se disfrutan, se lo vacilan este fin de semana. Bueno, llamen de parte nuestra a Wilfredo y a Lucrecia. Estoy hablando de Comercializadora Prada, por supuesto. Y anoten, porque ustedes que están en el mundo entero y necesitan que se les lleve mercado de quesos, embutidos, chuletas, masa de pastelitos, todo lo que tienen Wilfredo y Lucrecia, ellos se encargan de entregarlo. 0424-258-6969, Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Usted necesita recuperar unos zapatos. Usted necesita
embellecer y recuperar una cartera. Usted necesita reparar unas maletas, un maletín, un morral, algún artículo de viaje. Usted necesita cambiar de las tapitas de los tacones. ¿Cuántos tacones tiene usted allí, mi querida amiga, en el closet que no se pone? Porque a lo mejor se le partió el tacón, porque a lo mejor tiene la punta del zapato, la tiene pelada, la tiene... Entonces, todo esto lo hace Talabartería y Zapatería Principal. Ellos están en el centro comercial Galerías de Prados del Este. Mañana es ideal para que los visite. Y si quieren conversar con ellos en el WhatsApp, porque si quieren hacerle alguna pregunta, porque ellos además pintan y limpian las chaquetas de cuero, las dejan finas. 0416-7 055476 0416-7 055476. Talabartería y Zapatería Principal, el arte de trabajar el cuero. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Y continuamos con el doctor Manuel Figuera. Hay muchas preguntas. Doctor Figuera, ¿qué vacuna es la que ofrecen por el sistema Patria en el Consejo Municipal de Baruta y en algunos hospitales? Ayer estuvieron en los Magallanes de Catia. Pregúntale al doctor Figuera qué es lo que pasa con... Si él estaba hablando de que este es el país con menos vacunas en el continente, si somos el país con más muertos de trabajadores del sistema de salud, y por qué se infectan tanto los médicos y las enfermeras y el personal de salud en general en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ellos son los primeros que han sido vacunados, o es que hay discriminación en la cuestión de la vacuna porque no tienen el carné de la patria. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista político, doctor Figuera? ¿Qué ha podido averiguar usted y qué nos puede contar y puede compartir con nosotros en estas acusaciones? Julio Borges acusa a Maduro de politizar el mecanismo COVAX y mentir sobre las vacunas. Fede Cámaras dice que está lista y que está... Yo no sé qué es lo que está esperando Fede Cámaras, que Jorge Rodríguez vuelva a desayunar con ellos para que le diga, sí, hombre, Fede Cámaras, aquí tienen un avión para que traigan las vacunas que ustedes van a comprar. No sé cómo opera eso, pues, ¿no? Y no sé qué sabe usted, doctor Figuera. Bueno, es deber del Estado simplemente garantizar la salud. Y el Estado debería haberse comprometido en hacer las cosas bien, pero tenemos antecedentes. Difteria reapareció en el 2016, después de 24 años que no teníamos casos de difteria, porque en el 2016, 15, 14, no se estaban vacunando bien, apenas 3 millones de niños que habían que vacunar todos los años. Uh-huh. Y el sarampión apareció de manera muy importante en el 2017 y 18, y fuimos récord, no en producción de gasolina, sino en casos de sarampión en todo el continente americano, el 17 y 18, porque no se estaba vacunando bien en unos años que no estábamos bloqueados. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, Venezuela tiene más de 3 años que no ha pagado el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de Salud para las vacunas habituales. Entonces, pensar que Venezuela estaba bien y de repente en un año se echó a perder, no. Venezuela viene arrastrando años de deterioro desde el punto de vista del sistema de salud, donde se han creado planes o sistemas paralelos, al igual como la educación. En vez de mejorar las universidades ya existentes, crearon universidades paralelas. Y lo mismo ocurrió a nivel sanitario. En vez de mejorar los hospitales, crearon sistemas de salud paralelos como Barrodentro 1 y 2, los cuales evidentemente no han satisfacido las necesidades en salud de la población. Hoy en día nuestros hospitales no tienen agua ni electricidad de manera habitual. No tienen tomógrafos, no tienen laboratorios habituales, no tienen muchos de ellos ni siquiera la comida suficiente para dar a las personas hospitalizadas. Las personas cuando están hospitalizadas tienen que comprar hasta el mínimo recurso. Entonces, pensar que en Venezuela, bajo esas condiciones van a ser bien y vamos a vacunar el 70% de la población en 2 meses es absurdo. Y ese pensamiento absurdo ocurre porque tú en la salud tienes que hacer un diagnóstico de la realidad en salud.
¿Y cuál es la realidad? Tenemos más de 10 años que no se publica el anuario de mortalidad. No sabemos de qué se mueren las personas en Venezuela desde hace más de 10 años. Desde hace 4 años no se publica el boletín epidemiológico semanal donde tenían que decirse cuántos casos de dengue, sarampión y distintas infecciones ocurren en Venezuela. En Venezuela, en vez de enfrentar los problemas, los ocultamos. No sabemos cuántas personas están enfermándose ni muriéndose de COVID-19 porque no se está haciendo el diagnóstico de manera adecuada. Ese es el país donde estamos y ese es el país donde lamentablemente los protectores, porque son figuras políticas que se imponen sobre gobernaciones o alcaldías donde ganaron opositores, en vez de fortalecer la democracia, no, generan una figura de protector y los protectores tienen más poder para vacunar, como pasa en Baruta lamentablemente, claro, donde el protectorato de Baruta vacuna con carnet de la patria, pero en nuestros ambulatorios de Baruta y en los CDI de Baruta hay médicos, enfermeras que no han sido vacunados. ¿Y cuál vacuna pusieron? La Sputnik, doctor. ¿Cuál fue la vacuna que pusieron? Qué sé yo, aquí no hay ni siquiera publicado un plan de vacunación nacional. Imagínese usted, pero eso es un peligro. Porque hay gente que nos está preguntando, mire, pregúntale al doctor Figuera que están vendiendo vacunas en $60 y que no sabemos qué vacuna es. ¿Qué hacemos? ¿Las pagamos? ¿Nos ponemos la vacuna? ¿Qué hacemos? Reclamar. ¿Cómo vamos a aceptar que seamos el único país que se estén cobrando la vacuna? ¿Y qué sabe uno si eso es una solución, una agüita sin más nada? Eso es una estafa, es un mercado negro. No podemos ser complacientes con las cosas irregulares en ese sentido. Es un exabrupto que estén cobrando vacunas. Lo que debemos exigir a nuestras autoridades, vacúnennos, por favor, traigan las vacunas, dejen el juego y la tontería política. COVAX, por supuesto, que se ha transformado en un elemento político, una lucha entre un lado y otro lado. Y en el medio estamos los venezolanos. Fede Cámara se propuso traer vacunas y le cerraron las puertas. Que Fede Cámara iba a traer vacunas solo para sus afiliados. Bueno, pero iba a tener solución alguna parte de la población. Lamentablemente aquí no están lavando ni prestando la batea. No tenemos solución y estamos esperando, mirando el cielo, a ver cómo se soluciona el problema y esperando falsas promesas o promesas reales de que vamos a tener vacuna en julio, mientras los médicos y las enfermeras siguen enfermándose. ¿Por qué? Porque son los que están en primera línea atendiendo muchas personas enfermas, muchas veces sin los equipos de protección adecuados, sin las mascarillas, sin las batas, sin el agua, sin la electricidad en los hospitales, exponiéndose y arriesgando su vida por un salario que son menos de $3. Entonces, al final, pareciera que no nos quisieran a nosotros los venezolanos. Y por eso muchos venezolanos se han ido al país buscando mejores oportunidades, mejores salarios, y hasta dejaron sus carreras en medicina simplemente por tener un mejor futuro. Entonces, yo creo que es momento de volver los ojos adentro de Venezuela y buscar tener los mejores médicos pagados, por lo menos históricamente los últimos 10 años, y las mejores enfermeras pagadas, y buscar vacunar a los médicos inicialmente antes que vacunar a personas desde el punto de vista político. Entonces las cosas se están haciendo bien. Una persona que pregunte, ¿cómo hago para comprar gasolina, comprar comida o vacunarme? No, los países normales y corrientes, esas cosas no se pagan, esas cosas las garantiza el Estado. Estados Unidos, la cuna del capitalismo, están vacunando hasta los extranjeros. Venezolanos están yendo allá para vacunarse gratuitamente y se ponen Pfizer, una de las mejores vacunas. En Venezuela tenemos Sputnik y tenemos Sinopharm, son buenas vacunas, pero ¿qué sabemos? Una persona que se le pague $100, $200 puede estar estafando. Ese no es el mecanismo de vacunación. La vacunación tiene que darse en centros establecidos, bajo un plan de vacunación que tiene que ser publicado, cosas que no hay. Entonces, es un exabrupto que las personas vean la posibilidad de vacunarse pagando. Estamos siguiendo y alimentando los negocios oscuros y negros, simplemente, que debemos erradicar en Venezuela. En Venezuela no podemos tener un país de bachaqueros. Un país que se construye es un país con ciencia, con personas con mérito, que simplemente escalan posiciones bajo sus méritos en general y no bajo elementos políticos, no por un carnet, sino simplemente porque uno se merece, porque uno ha trabajado y estudiado para ello. Y en Venezuela pareciera que el ser estudiado, el saber mucho, el tener ideas no vale para nada. Lo que vale más es tener un carnet y, no sé, estar jalando por ahí para que te vacunen. Eso es inadecuado, definitivamente. Y ese es un problema actual que tiene que ser resuelto por el Estado, por las autoridades. Es urgente, claro. Se nos agotó el tiempo, doctor Figuera, lamentablemente. Ojalá nos permita que lo llamemos y lo consultemos de nuevo en breve. Se quedan muchas cosas que no han podido ser satisfechas. Hay gente que pregunta si fui asintomática, ¿tendré secuelas? Y hay gente que dice que en el post-COVID cómo se cura el cansancio que queda, pero ya tenemos que despedir, doctor, lamentablemente. Eso para la próxima parte será.
el próximo encuentro con el doctor Manuel Figuera. Gracias, doctor, un gran abrazo, saludos de todo el equipo. Amigos, lo conversado hoy aquí, como siempre, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Ningo.